En Telenoticias Estelar se abordan los temas con análisis y profundidad. En el noticiero líder se marca la pauta para la toma de decisiones en Honduras. Conscientes de esa responsabilidad, los periodistas ejercen un periodismo serio y acorde a las soluciones que requieren los problemas del país. Por estas y otras razones, en Telenoticias seguiremos comprometidos con Honduras. Seguiremos siendo el líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Revolucionamos la forma de enviar y retirar dinero con retiro QR en los ATM y Multi-ATM Atlántida. Presidenta Castro relanza modelo de policía comunitaria en un afán por contrarrestar ola de inseguridad y violencia. En menos de una semana, 8 mujeres han sido asesinadas en el país en ola de femicidios sin resolver, dicen las mujeres. Si el Congreso no aprueba una nueva ley de junta nominadora para elegir la Corte de Justicia, la Sisi no vendrá a Honduras, adelanta Edmundo Orellana. Luis Redondo conforma comisión para elaborar un nuevo código penal en Honduras y derogar el código de la impunidad. Partido Liberal anuncia que presentará con su bancada una propuesta para reformar el Código del Trabajo y garantizar el empleo por hora. Ministra de Finanzas dice que índice de riesgo país no afecta al gobierno porque este tiene plata para financiar su presupuesto. Salud sin estrategia ante pandemia del COVID y limita también las pruebas PCR en los triajes. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Utiliza retiro QR en Atlántida Online y Atlántida Móvil para enviar dinero y retirar sin tarjeta. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 6 de julio. A continuación, el bloque de noticias que hemos preparado para todos ustedes. Ante el repunte de la violencia y la inseguridad en el país, la presidenta Xiomara Castro relanzó este día en Santa Bárbara el modelo de la policía comunitaria como parte de las estrategias para reducir la criminalidad en el país. El proyecto de creación y puesta en marcha de las mesas de seguridad ciudadana fue relanzado este miércoles por la presidenta Xiomara Castro en su visita al municipio de San Luis Santa Bárbara, como una estrategia de su gobierno, dice, contra la pujante violencia y la criminalidad en el país. La policía y los actores sociales de la comunidad, patronatos, juntas de agua, asociaciones de campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos, partidos políticos, junta de vecinos deben de formar parte de este equipo que estamos formando. Castro admite que retoma un proyecto que inició su esposo y que quedó truncado en junio de 2009, siendo esta una estrategia de carácter preventivo que fortalece el vínculo entre las comunidades y la policía comunitaria. La cercanía policial con el pueblo es el principal activo que tiene la policía comunitaria para poder cumplir con este nuevo papel que hoy se asigna. La instalación de las mesas de seguridad ciudadana en proceso. De su lado, el secretario de Seguridad tiene certeza de lograr con este proyecto un cambio en los destinos de la seguridad ciudadana y nuevos modelos en servicios de policía comunitaria. Esta política pública viene a transformar, a innovar el modelo de seguridad anquilosado que ya nos habíamos trazado y que ya no estaba funcionando. Hemos surcado, nos hemos atrevido a cambiar, a innovar, a transformar, a involucionar y a revolucionar la seguridad ciudadana. Las mesas de seguridad ciudadana es, a criterio del director general de la Policía Nacional, la estrategia estrella del gobierno de la presidenta Castro para contener la violencia y la criminalidad enquistada en la sociedad hondureña en los últimos 12 años. Con la estrategia de mesas de seguridad ciudadana, busca
la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía, de la sociedad, que son los que saben y conocen la problemática de violencia y criminalidad que tienen en cada uno de sus municipios. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional entienden las mesas de seguridad ciudadana como espacio de participación ciudadana e integración del binomio policía y comunidad. Desde el 2003, cuando en el gobierno del expresidente Maduro se creó la policía comunitaria, la apuesta es que ese modelo ahora sí funcione y entre sus retos tendrá vencer la desconfianza ciudadana en la autoridad para promover acercamientos ciudadanos para disuadir la criminalidad. La nueva apuesta de las autoridades para comenzar a bajar los índices de violencia con la policía comunitaria podría surtir efectos según este ex asesor en la materia, siempre y cuando se respete el espíritu con el que fue creada la iniciativa, acercamientos ciudadanos para disuadir la criminalidad. Es un modelo de policía que busca el acercamiento con la comunidad, la construcción de redes con la comunidad para apoyar procesos de prevención de violencia. Su trabajo no es un trabajo de control, sino más bien de cómo evitar que la ciudadanía llegue a actos violentos. Pero entre la ciudadanía impera la ignorancia y desconfianza. Para el caso, don José desconoce los alcances de la policía comunitaria y no cree que con un nuevo modelo policial disminuya la violencia e inseguridad que impera en Honduras. Hay demasiado, más bien. Salieron los del ejército y nada ha pasado. Hay policías del distrito y en lo mismo seguimos. Está la policía nacional y lo misma cosa. Eso no da ninguna solución, pues. ¿La comunitaria cómo va a ser? ¿De las comunidades o de la ciudad o de Honduras? No se sabe. No sabemos los hondureños esos procesos de selección de las personas que van a hacer la vigilancia o la labor de la policía, pues. Además de la desconfianza ciudadana, la policía comunitaria se topará de frente con algunos retos puntuales para bajar las estadísticas de criminalidad. Entre ellos, construir redes con los distintos segmentos de la sociedad para impulsar proyectos conjuntos. Solo con un trabajo articulado, enfocado en dos ejes, se verán resultados, aseguran. Disuadir y persuadir. Yo siempre he dicho, la persecución del delito disuade al criminal. Si hay presencia policial, pero una policía bien entrenada, bien capacitada, que va a andar caminando por los diferentes barrios, colonias, que no van a estar, porque si están estacionados en una patrulla, eso no va a ser prevención y eso va a ser un fracaso. Los entendidos ven positivo que se fortalezca esta estrategia creada en el 2003 durante el gobierno del expresidente Ricardo Maduro, porque es vital retomar la seguridad y paz en un país donde, según las estadísticas, se registra una tasa de homicidio de 38.6%, una de las más elevadas de Latinoamérica, superada solo por Jamaica y Venezuela. Esta policía arranca precisamente cuando en el país se vive un repunte de la inseguridad y los homicidios se han disparado al punto que en promedio se reportan entre 10 y 12 asesinatos cada día en Honduras. Como un tema de filosofía califica el director de la ASJ, Carlos Hernández, la instalación de la policía comunitaria tras recordar que cuando se tomó la decisión de transformar la Policía Nacional se creó la Ley General de la Policía y la Ley de la Carrera Policial con la expectativa de que toda la institución fuera cercana a la ciudadanía y no solo un grupo policial. El tema comunitario es un tema de filosofía. Lo que nosotros pretendíamos y el espíritu del legislador era que toda la policía fuera una policía comunitaria, una policía cercana a la gente, respetuosa de los derechos humanos. No era un cuerpo particular, sino era toda la Policía Nacional, la policía preventiva, que estuviese en las comunidades, que no fuese visto como ese brazo represor que solo está para atacar, sino amigo de las comunidades. Para lograr resultados, Hernández sugiere tomar en cuenta la experiencia y las capacidades de muchos elementos que por cuestiones políticas no están siendo considerados. A pesar de que la policía no es política, todo el exdirectorio estratégico de la policía, estoy hablando de personas con experiencia, con capacidad, que han sido formados, están casi de brazos caídos en la policía. ¿Por qué?
porque en la lógica del nuevo gobierno ellos pertenecen al régimen anterior, y como aquí hay esa lógica de que todo lo malo, todo lo viejo no servía. De manera respetuosa, Hernández solicitó a las autoridades hacer una reconfiguración de las estrategias donde se priorice en la experiencia y se pueda comenzar a ver resultados en la disminución de la violencia y la criminalidad en el país. Bueno, y hablando de violencia y criminalidad, en menos de una semana 8 mujeres han sido asesinadas en Honduras y Olancho es el tercer departamento con mayor registro de violencia contra ellas. Denuncian los organismos especializados que urgen de políticas claras para atender esta pandemia de crímenes de mujeres y también de menores. Apenas van 6 días del mes de julio y la muerte de mujeres se adueña de los titulares noticiosos, pues en menos de una semana 8 han sido asesinadas y se unen a la estadística de 152 femicidios en lo que va del año. La más reciente fue en el departamento de Olancho, lugar que han pedido encarecidamente a las autoridades sea intervenido, pues las estadísticas le han llevado a ocupar el tercer lugar en violencia contra la mujer, solo después de Cortés y Francisco Morazán. En Olancho las muertes van del municipio Catacamas y Juticalpa, siendo donde hay más concentración de personas y entonces los patrones podrían estar ligados al crimen organizado, podrían estar ligados a cualquier tipo de variable que por lo mismo se ocupa una investigación debida y correcta para saber el por qué están asesinando a las mujeres. El femicidio es solo una de las maneras de violencia contra la mujer, pues según datos del Ministerio Público, cada 3 horas una mujer o niña es agredida sexualmente en el país. Que se agilicen los procesos de investigación porque el femicidio solo es una de las maneras de agresión contra mujeres y obviamente es la más fatal porque se termina con la vida. Pero nosotros también como CDM hemos registrado en base a datos del Ministerio Público que cada 3 horas están agrediendo sexualmente a una niña o a una mujer en este país. Los últimos femicidios, según las entendidas, no pueden ser por ningún motivo justificados, asumiendo la razón, pues es desde la educación que podrían evitarse. Creo que la manera en que nombramos las agresiones es bien importante y asumir que un crimen tiene una razón de pasión o de un vínculo amoroso con un novio, una pareja, es justificar esa forma de violencia, es asumir que por celos, es asumir que por enojo se justifica un tipo de agresión. Tenemos que empezar a cambiar la manera en que vemos la violencia. Además, explican que si los hombres matan a mujeres a diario es porque el ejemplo de justicia que existe en el país es nula por falta de investigación, porque saben que si cometen el delito no hay consecuencias, situación que los entes encargados deben reflexionar, aseguran. Siempre con los grupos en riesgo, las condiciones de vulnerabilidad en la que viven los niños ha quedado en evidencia durante las últimas semanas, señalan expertos, donde lo más preocupante es el alto índice de impunidad, un aspecto al cual las autoridades deben poner atención. Desprotegida y abandonada, así se encuentra la población infantil de Honduras según los entendidos en el tema. Esto debido a la ola de violencia que golpea a los niños en el país, como el caso de la pequeña de 4 años que recientemente fue encontrada muerta y sin ropa interior en la ciudad de Ciguatepeque, hecho que causa indignación y enciende las alarmas. ¿Qué hacen esos grandes fondos que recibe el Estado de ayuda internacional para generar desarrollo, para fortalecer la familia, la infancia, etcétera? No miramos una inversión necesaria. ¿Y qué pasa con eso? Que la infancia siempre ha estado abandonada. De acuerdo a un informe de la Plataforma Juvenil de Alianza por la Paz y la Justicia, entre el 85 y 90% de los casos de abuso provienen del círculo familiar de los niños. El 85% y 90% de casos ocurren en el entorno familiar. Eso significa de que los niños no están a salvo ni aún dentro de los hogares, ¿verdad? Entonces es sumamente importante el vigilar, no solo cuando el niño o la niña sale, sino que también quién los rodea, aquellas personas con figura de autoridad sobre los niños y niñas. Más preocupantes son aún los índices de impunidad en casos de abuso sexual infantil, cifra que alcanza el 83.74%, de la cual Cortés aporta el 76%. El Ministerio Público tiene que fajarse y generar los requerimientos fiscales, la investigación, ya que no todos los casos se llegan a requerimiento, y el Poder Judicial también, porque de los que están llegando no todos los están en esa condenatoria. Es importante que el sistema total de seguridad y justicia se involucre y participe y ejecute lo que tiene que hacer.
Ante la evidenciada vulnerabilidad infantil, esta profesional de la psicología recomienda a los padres observar el comportamiento de los niños para poder identificar si podrían estar siendo abusados. Que esté pendiente de la conducta del niño, que esté pendiente de su desarrollo y que esto les vaya a dar una pauta de poder observar o conocer si hay un cambio en él. Otro flagelo son las desapariciones. Según reportes de la Interpol, en Honduras, 740 menores de 18 años están reportados como desaparecidos. El país con la cifra más cercana es Guatemala, que tiene casi 6 veces menos con 130 casos. Y países como Panamá apenas registran 2 niños desaparecidos. Cintia López, Telenoticias. La defensora de los derechos humanos de la comunidad LGTBI, Rihanna Ferrera, denunció este miércoles maltrato, abusos y hasta asesinatos contra los miembros de esa comunidad en las cárceles del país. Mejorar las condiciones de las personas LGTBI privadas de la libertad y que esto no puede seguir dándose y pasando. Los asesinatos como los estrangulamientos que se están dando por una orientación sexual e identidad de género, eso tiene que ser penalizado. En el Código Penal se penaliza la discriminación y se penaliza las torturas, los tratos inhumanos y crueles y degradantes. Y la comunidad LGTB por mucho tiempo hemos venido denunciando que dentro de los centros penitenciarios la tortura, los tratos inhumanos y crueles y degradantes se siguen viviendo las personas LGTB. La activista de los derechos humanos dijo que en lo que va del año, 6 integrantes de la comunidad LGTBI han fallecido en las cárceles del país y no descartaron solicitar módulos especiales para ese sector de la población en los centros penales o la construcción de una cárcel especial para esa comunidad. Es tiempo de la primera pausa comercial, pero al retorno, si no hay nueva ley de junta nominadora, no habrá sí, dice tajantemente Edmundo Orellana. Detalles en breve. Pero ante posibles eventos catastróficos naturales o artificiales que comprometen la humanidad, se han creado búnkeres de lujo, guías para sobrevivir una bomba atómica y ahora se está creando una bóveda para guardar música. Así nos lo cuenta Jennifer Girón en nuestra sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Ante posibles eventos catastróficos naturales o artificiales que amenacen la humanidad, se han creado guías para sobrevivir a una bomba atómica, búnkers de lujo para resguardarse y ahora se ha creado una bóveda para almacenar música. En este sentido ha surgido Global Music Vault, Bóveda Mundial de Música, una iniciativa que tiene como objetivo preservar algunas de las piezas musicales más importantes de todos los tiempos por 1000 años, mediante una tecnología diseñada para almacenar datos a largo plazo en cuarzo, mediante el uso de láseres de femtosegundo para crear grabados a nanoescala. Para leer los datos se utiliza luz polarizada a través de cristal. La compañía Microsoft es uno de los socios de este nuevo proyecto y mencionan que las pistas musicales en obleas de cuarzo pueden soportar condiciones extremas, como inundaciones y altas temperaturas, sin comprometer la integridad de los datos. Además, no se deterioran fácilmente con el tiempo, lo que las convierte en un soporte muy fiable. Estamos ante un sistema cuyas características principales son la longevidad y estabilidad, y una de las pruebas más recientes se realizó en acuerdo con Warner Brothers para almacenar la película original Superman en un cristal que posee 75 gigabytes de datos. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic, porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa. Te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Bacredomatic.
¿Sabías que 1 de cada 3 mujeres son víctimas de acoso? Para quienes han estado pendientes de esta novela, Vencer el pasado ha llevado un mensaje claro del buen uso de las redes sociales. Es por esa razón que este jueves a las 8 p.m. por Telecadena tendremos la transmisión del foro Las Mañanas del 5 presenta Venciendo el Ciberacoso, bajo la conducción de Loren Mercadal, Telma Mejía y Samantha Velázquez. Y es precisamente nuestra colega Samantha Velázquez quien nos acompaña esta noche para darnos toda la información sobre este foro. Buenas noches y bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Qué gusto poder acompañarlos, aunque sea de manera virtual. Y precisamente de eso venimos a hablar, de la virtualidad, porque queremos enviar este mensaje tan importante, por lo que estoy muy emocionada de presentarles este foro que realizaremos mañana. Como lo mencionabas, lo van a poder disfrutar a través de Telecadena a partir de las 8 de la noche, donde pues estaremos hablando con expertos en el tema de cómo recomendar y sobre todo educar a la población en relación a los cuidados que se tienen que tener en las redes sociales y sobre todo romper esa barrera del ciberacoso que tanto daño está haciendo no solo en Honduras, sino en el mundo. Cristina. ¿Qué nos trae este foro, Samantha? ¿Quiénes son las panelistas? ¿Cuál es ese caso que se ha vivido? Veo ahí a Stephanie Galeano. Así es, como testimonio traemos a Stephanie Galeano que pues aunque su caso fue hace muchísimos años, realmente marcó prácticamente un inicio de muchas víctimas que incluso me considero también yo una víctima del ciberacoso y la maldad de algunas personas a través de las redes sociales, todo lo que eso conlleva, y precisamente de eso vamos a estar hablando. También contaremos con la presencia de Sandy Palma. Ella es experta en el tema tecnológico y en el ciberacoso, y también con Diana Lozano, que es una psicóloga y nos hablará sobre cómo superar luego de ya haber sufrido algún tipo de ciberacoso y sobre todo las consecuencias que no se toman en cuenta, porque lo mencionábamos antes cuando estábamos platicando de cómo armaremos todo este foro, que la gente cree que por ser en las redes sociales no se crea un daño, pero realmente hay muchas personas dañadas debido a esto. Y sobre eso precisamente hablaremos en el foro mañana. Así que es la invitación para que ustedes a las 8 de la noche sintonicen Telecadena a partir de las 8 con Samantha Velázquez, Telma Mejía y Loren Mercadal, quienes estarán conduciendo Venciendo el Ciberacoso. Gracias, Samantha. Buenas noches. Muchísimas gracias, Cristina. Que sigan disfrutando del noticiero y nos vemos mañana a las 8 de la noche por Telecadena. En otra información, a pocos días para que el Congreso Nacional dé inicio a la convocatoria para la conformación de la Junta Nominadora, la Red para la Equidad Democrática exhortó al Legislativo a operar según la debida forma, actuando en el marco constitucional para demostrar la seriedad de las promesas que se hicieron a la ciudadanía de apartar los intereses partidarios para que en esta selección no predomine la repartición de magistraturas, lo cual garantizará un poder judicial que cumple su rol constitucional y el balance del poder. Para lograr este objetivo, indican que la Junta Nominadora es crucial y para ello todavía se está a tiempo para mejorar la normativa que rige el proceso de elección. Consideran fundamental la introducción de una reglamentación que guíe de manera rigurosa la organización y el funcionamiento de la Junta, promoviendo mecanismos que garanticen su independencia, limitando los conflictos de interés y el tráfico de influencias. Solicitan detallar una normativa que vaya más allá de los procedimientos y que incluya criterios claros de selección en los cuales sobresalgan los méritos y se deje a un lado los conflictos de interés y las vinculaciones políticas para poder llevar a cabo un proceso transparente desde el momento en que se selecciona las y los titulares y los suplentes de la Junta Nominadora. De igual manera exhortan a las 7 organizaciones que conforman la Junta Nominadora a evaluar de forma objetiva y ecuánime a los candidatos y candidatas y seleccionando a las y los mejores profesionales en términos de competencia, independencia, idoneidad e imparcialidad. Para la etapa final del proceso, piden al Congreso que se proponga escoger a los mejores a través del diálogo sin tomar en cuenta intereses personales, mucho menos partidarios. En el marco de un foro académico promovido por la Universidad José Cecilio del Valle y el Movimiento Patria, el ministro de Transparencia dijo que la CICI no vendrá a Honduras si la elección de la Corte de Justicia se hace con la vieja ley de la Junta Nominadora y las mismas mañas del pasado.
La llegada de la Sisi al país está lejos de ser una realidad, mientras el Congreso Nacional no le dé luz verde a la nueva ley de junta nominadora, que goza del respaldo pleno de Naciones Unidas, reveló el secretario de Transparencia Edmundo Orellana. No sé si hay fuerzas políticas que quieran torpedear la nueva ley, pero si no se logra aprobar esa ley, no creo que la Sisi venga, definitivamente. La existencia de fuerzas oscuras conspirando para torpedear la aprobación de la normativa es un secreto a voces, reconocen en la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales. No obstante, aseguran que este miércoles recibirán de las manos de Luis Redondo el proyecto del Ejecutivo, que además será fusionado con las propuestas de los diputados Russell Tomé y Fátima Mena. Y ellos nos han autorizado refundirlo en un solo proyecto. Así que vamos a tener un proyecto de ley enriquecido. Aunque por más fusiones que realicen, el tiempo no es el mejor aliado del Congreso Nacional. Quienes confían que llegada la hora de la verdad, tendrán para el país una nueva ley de junta nominadora. Si logramos la aprobación en el Congreso, tendremos a los mejores 45 en el Congreso. Y vamos a tener un gran problema porque van a ser 45 que todos serán buenos. Mientras en el Partido Nacional abogan por un proceso sin sesgos políticos que al final de cuentas certifica una Corte Suprema que genera credibilidad y confianza en la toma de decisiones. Y nosotros debemos actuar sin sectarismo, no debemos actuar en forma egoísta, tenemos que hacerlo pensando en Honduras primariamente, pensando en el país. La ley de junta nominadora vigente establece que se tiene hasta el 30 de julio para convocar a las instituciones y organizaciones para que remitan los nombres de sus representantes, pero el proyecto pendiente de aprobación señala que el plazo es hasta el 15 de julio. El Congreso Nacional tiene a partir de este miércoles un total de 8 días para cambiar las reglas del juego y demostrarle al pueblo hondureño que realmente quiere una Corte Suprema de Justicia independiente y que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Esta noche en la sesión legislativa ha concluido y hemos preparado un resumen de lo más importante, donde el presidente Luis Redondo en la sesión legislativa remitió el proyecto de ley especial de la Junta Nominadora para proposición de candidatos a magistrados del Poder Judicial. Que el proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo para la nueva ley de nominación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es turnada a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Eso es para que quede en acta. Asimismo, creó una comisión especial que realizará un nuevo Código Penal. Ya que tenemos diferentes solicitudes de reforma del Código Penal y es nuestra voluntad trabajar en la formulación de un nuevo Código Penal. Por lo tanto, esta comisión estará integrada por los congresistas Silvia Ayala, Maribel Espinosa, Ramón Barrios, Ricardo Yar, Mauricio Villeda, Netzer Mejía, Marco Tulio Rodríguez, Josi Toscano y Isis Cuellar. En tanto, la bancada liberal introdujo la iniciativa para reformar el Código del Trabajo. Los contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido, por tiempo limitado o para obra o servicio determinado que tengan por objeto satisfacer actividades que se desarrollan en periodos de tiempo entre 16 y 32 horas a la semana, en donde el patrono y el trabajador podrán suscribir contratos individuales de trabajo en donde se pacte remuneración por las horas de servicio trabajado. Bueno, 8 son los recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto de amnistía política que deberá resolver al retorno de las vacaciones la Sala de lo Constitucional. Algunos de los recursos interpuestos incluyen a reconocidas figuras políticas del país.
Son 8 los recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto 4/2022 o Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, relacionados con amnistía a favor de procesados o condenados por delitos contra la administración pública. De los 8 recursos, 4 corresponden a la Sala Penal, que recibió solicitudes de amnistía cuya legalidad se cuestiona como nuevo pacto de impunidad. Los recursos están planteados y la Sala Constitucional pidió al Congreso Nacional que informe sobre el proceso de formación y, siguiendo el trámite para resolver, declarar si el decreto es inconstitucional o no. La Sala Penal presentó inconstitucionalidades en casos contra los acusados Jorge Alberto Mendoza por abuso de autoridad, Padilla Sunceri por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, Marco Antonio Bermúdez por malversación de caudales públicos, Serapio Humansor Díaz por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos y uso de documentos falsos. La juez de sentencia Carla Romero presentó inconstitucionalidades en casos contra los ciudadanos Oscar Naún Rubí por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, Pedro Arnaldo Pinto por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, José Rosario Bonano por abuso de autoridad. También el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula Cortés interpuso recurso de inconstitucionalidad en la causa seguida al ciudadano Salvador Mauricio Castellanos por el delito de enriquecimiento ilícito. Con el informe del Congreso Nacional y la opinión del fiscal, la Sala Constitucional se pronunciará sobre la inconstitucionalidad o no del Decreto 4/2022. El designado presidencial Salvador Nasralla presentó este miércoles un informe sobre sus primeros 100 días en el cargo, donde mostró los proyectos realizados, entre ellos de índole social y deportiva, así como su gestión anticorrupción y otros encuentros sostenidos para traer la inversión al país. Nasralla destacó que dona su sueldo para todas las actividades que se realizan desde su despacho. El sueldo, se lo repito, el sueldo íntegro, 100%, va a ir a las obras que hemos mencionado en el transcurso de nuestra presentación. Nasralla destacó que en su gestión de 100 días ha hecho más que muchos otros designados del pasado. El acceso a la información pública es otro de los componentes que está impidiendo el combate a la corrupción, pues entre el 2018 y el 2020, el 31% de las solicitudes de información no fueron respondidas por las instituciones obligadas y el IAIP se ha centrado en burocratizar el acceso a la información que en socializarlo con la ciudadanía, sostiene la ASJ. En la ASJ estiman que el acceso a la información se ha burocratizado y que la falta de datos públicos, confiables, oportunos y entendibles es uno de los principales desafíos que aumentan la corrupción en Honduras. Cuestionan que el Instituto de Acceso a la Información priorice en capacitar a los servidores públicos y no a la ciudadanía. Estamos viendo hoy en día y ya varios años ya estamos viendo esta tendencia, y es que el IAIP se está focalizando más en capacitar a empleados públicos, a empleados municipales. Que no hay nada en contra de eso, pero sí es importante tener un equilibrio sano. Ahora mismo estamos viendo de que por cada 7 empleados públicos que el IAIP capacita, solo capacita a un ciudadano. Según el más reciente informe de la ASJ, solo en el 2018 de casi 11,000 personas capacitadas por el IAIP, más de 7,000 fueron servidores públicos y el resto ciudadanos. Pero en el Instituto de Acceso a la Información Pública niegan estos datos y aseguran no entender de dónde se obtuvo esa información. El Instituto de Acceso a la Información Pública capacita 10,000 personas al año. Y de hecho, pues en los años, desde el año 2020 hasta la fecha, pues hemos superado esta meta. ¿De dónde sacaron estos datos? Porque los datos que nosotros tenemos en el sistema no son los que presentados por parte de esta organización no gubernamental. Esta situación preocupa en el Comité por la Libre Expresión, donde señalan que el acceso a la información es un derecho humano y así califican el hecho de que órganos de vigilancia como el CNA hayan postergado la labor de capacitación ciudadana. Algo muy grave, ¿verdad? Algo que tenemos que retomar, creo que es una tarea pendiente, ¿verdad? No podemos decir que no se ha hecho, porque sí se ha hecho, pero debería de ser sistemática, constante.
Entre 2018 y 2020, el 31.4% de solicitudes de información pública no eran respondidas por las instituciones obligadas y 11.4% eran respondidas fuera del plazo establecido por la ley, lo que representa un acceso ineficaz a la información. Y para esta periodista e investigadora, lo anterior es preocupante porque no se rompe con la cultura del secreto. Ya no podemos seguir en secreto haciendo las cosas ocultas porque se quieren romper los paradigmas de un gobierno pasado y es parte de lo que prometió la nueva gestión para dar esa transparencia que busca la ciudadanía. En la ASJ consideran que tras 15 años con la actual ley de transparencia y acceso a la información, es necesario subir los estándares y dejar de enfocarse en los portales de transparencia para comenzar a hablar de datos abiertos. Sugieren dejar de lado el enfoque burocrático y apostarle a una mayor apertura a la información pública para la ciudadanía. El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, dijo este miércoles que pese a los esfuerzos de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, la burocracia del gobierno anterior que aún labora en esa institución continúa retrasando el otorgamiento del presupuesto a la entidad que preside. El gobierno ha heredado una burocracia que se alimentó 12 años con un patrón de devastación del recurso nacional, que se acostumbró a trabajar con la ley de secretos de Estado y que se acostumbró a guardar silencio y a cerrar los ojos frente a la corrupción. Y ahora se trata de luchar en contra de la corrupción y claro, ¿a quién van a atacar más? A la Secretaría de Transparencia. Orellana destacó que aunque no les proporcionen el presupuesto, no dejarán de trabajar. Recordó que ellos no investigarán la gestión del Partido Nacional, sino la de Xiomara Castro. Más adelante, Partido Liberal propone reformas al Código Laboral para garantizar empleo por hora. Más adelante, los detalles. Pero antes, un día como hoy, hace 56 años, México registró la temperatura más alta de la historia mundial. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 6 de julio de 1966, en San Luis Río, Colorado, México, el termómetro marcó la máxima temperatura registrada en el mundo, 58,5 grados centígrados. La zona se disputa con el Valle de la Muerte en Estados Unidos, por ser la región más calurosa a nivel mundial, donde registraron el 10 de julio de 1913 la cifra de 56,7 grados centígrados. La región es considerada por el Servicio Meteorológico Nacional como la segunda ciudad más calurosa de México, por detrás de Mexicali, en Baja California, aunque San Luis Río Colorado posee un clima árido y seco. Además, las lluvias son de 50 milímetros al año. La mayoría de su territorio está enclavado en el desierto de Altar. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El anuncio del plan de rescate de la ANE hecho por el gobierno genera muchas expectativas entre quienes ven voluntad política y los que consideran que es muy ambicioso y se corre el riesgo de no cumplir las metas. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Representantes del sector empresarial, economistas y expertos en energía consideran que el plan de rescate de la ANE sería lo mejor que le puede pasar al país, pero creen que es ambicioso porque al incumplirse serían más los costos que los beneficios. Como decimos en Honduras, del dicho al hecho hay mucho trecho. Este plan va a concluir en una mejoría en la economía. Si no es así, aunque hagan las inversiones que están en papel y si hay más bien un encarecimiento de la factura, prácticamente serían más los costos que los beneficios. Esperemos que esta vez se tenga éxito. Hay muchas personas que están en contra de este plan, incluido, entiendo yo, el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que habían estado apoyando al gobierno anterior. Vamos a esperar que los resultados se comiencen a ver pronto. Los generadores privados consideran que se puede lograr el plan porque se observa voluntad política, pero indican que el impedimento puede ser que no se hagan las inversiones estimadas en más de 5.200 millones de lempiras. Sin embargo, ahí no veo nada que pueda obstaculizarlo. Ahí es un tema de voluntad, es un tema de voluntad política hacer esas inversiones. Lo único que podría obstaculizar realmente es que no exista
los fondos para hacer estas inversiones. Eso es lo único realmente. Por su lado, el sector empresarial afirma que sanear la ENE es urgente, ya que es un grave problema que drena las finanzas públicas y encarece la operación de las empresas. Sería algo muy importante si se logra, definitivamente, porque hemos venido arrastrando desde hace varios años. Recordemos que estábamos como en 30% de pérdidas técnicas y no técnicas, y al final ha subido casi a un 38%, que esto es grave para cualquier país, para la parte de competitividad, para las empresas en particular. El objetivo del gobierno es reducir en un 8% las pérdidas en el primer año y hasta 18% en el próximo cuatrienio. Y los expertos indican que logrando al menos un 11%, la ENE podría volver a registrar cifras positivas después de 30 años en pérdidas. Los diversos sectores esperan que se logre este plan, ya que si el gobierno continúa financiando el déficit de la ENE, la población seguirá careciendo de mejores servicios de educación y salud. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Como ya le dábamos a conocer en el resumen legislativo, la bancada del Partido Liberal presentó un proyecto de decreto en el Congreso para que se reforme el artículo 328 del Código de Trabajo con el fin de posibilitar la contratación del empleo por hora. La clase trabajadora con la empresa privada, con el gobierno y todos los sectores. Iniciativa importante. De esos sistemas. Desde la institución política aseguran que su agenda legislativa se concentra en fomentar las oportunidades de trabajo y el despegue económico del país. Inicie y mejore su negocio es la valiosa herramienta que hoy le presentamos en Hagamos Negocios, una iniciativa certificada por la Organización Internacional del Trabajo que le permitirá fortalecer sus negocios. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. ¿Tienes dinero de volada? Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Los hondureños que buscan comenzar o fortalecer una micro o pequeña empresa pueden acceder a una valiosa herramienta denominada Inicie y Mejore su Negocio, IMESUN, que es un programa mundial certificado por la Organización Internacional del Trabajo y facilitada en Honduras por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Cuando no sabemos de dónde partir, desde la generación de unidad de negocio, desde su plan de negocio, su plan de comercialización, hasta cómo aplicar estrategias para mejorar lo que ya está en marcha. El programa es impartido de forma virtual de lunes a viernes en un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche durante un mes. Permite que las empresas puedan salir después de esta formación con un plan de negocio actualizado y listo para poder incursionar en acceso a financiamiento o tener clara cuál es la estrategia que deben de utilizar para mejorar y alcanzar sus objetivos de rentabilidad. Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la página web formalizatunegocio.hn, donde pueden solicitar la capacitación y luego personal de la CCIT le notificará sobre su aceptación y una entrevista inicial. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. ¿Tienes dinero de volada? Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Este miércoles en su cuenta de Twitter, el presidente del COEP, Mateo Yibrín, publicó una reunión sostenida entre él y también miembros del COEP con el expresidente, coordinador de Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, expresando lo siguiente: conversé con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, en lo que ambos coincidimos es que Honduras necesita el trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado. Todo esto en pro del bienestar de la población y el desarrollo económico. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El profesor de educación primaria y media, Bill Talavera, además de educar a sus alumnos en sus ratos libres, crea impresionantes obras de arte en base al bambú, a las que da forma con sus propias manos en un improvisado taller en su casa en la comunidad de Tatumbla, para luego comercializarlos en la capital. Para mucha gente el bambú pasa desapercibido. Sin embargo, el bambú tiene miles de utilidades en el cual se pueden hacer usted, de acuerdo a su imaginación, puede hacer lámparas, puede hacer incenciarios, puede hacer fuentes, todo lo que a su mente y a su creatividad le viene, desde servilleteros, desde lámparas,
tenemos también lo que son portainciensos, llaveros, llaveritos personalizados, ¿verdad? Que esto le gusta mucho a la gente, el cual nosotros los hemos enviado hasta otras partes internacionales. El maestro recuerda que descubrió su pasión en darle forma al bambú cuando era estudiante en su natal ciudad del Paraíso, en el momento que le solicitaron un farol y que se convirtió en una verdadera obra de arte entre sus compañeros. Hoy sus productos son solicitados en diversos países. Actualmente ahorita estoy haciendo uno, ¿verdad?, que van para Estados Unidos. A veces la gente piensa que yo tengo algo así de momento y no, por los momentos uno tiene que realmente encargarlo, porque son cosas que tienen que hacerse con tiempo, ¿verdad? No es de hoy para mañana, porque lleva mucho trabajo eso. Y para hacer las cosas bien, creo que lo que se debe hacer es trabajarlo con pasión. Los precios de los productos oscilan entre los 80 lempiras, el valor de un llavero personalizado, hasta 7.000 lempiras en el que se cotiza una fuente elaborada por el profesor. El valor varía dependiendo del tamaño de la obra. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El próximo 18 de julio vence el plazo para lograr la renegociación de 28 contratos de energía eléctrica, por lo que ya hay avances significativos y están fijadas las posturas tanto por parte del gobierno como de los generadores privados, afirmó el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Hemos logrado, por el lado del sector privado, hacer propuestas. El gobierno está en proceso de revisarlas en este momento. No, digamos que no se han terminado las negociaciones, pero estamos prácticamente en la recta final. En el caso de las plantas que tienen, digamos, condiciones para poder reducir un margen, están realizando esas propuestas. A pesar de los avances logrados, Sirgi indicó que es posible que se pida una prórroga para la renegociación de contratos de energía, ya que es un proceso muy complejo. Los créditos de consumo son préstamos que conceden las entidades financieras a sus clientes para la adquisición de bienes o servicios. Y en nuestra sección Educación Financiera le damos algunos consejos para un mejor uso de esta figura. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Evite solicitar un préstamo de consumo para salir de otras deudas. Su situación se tornará insostenible en muy poco tiempo. Pague a tiempo. Esto le evitará entrar en mora y, como consecuencia de la misma, afrontar costos adicionales, además de ser reportado en las centrales de riesgo. No acepte más de lo que puede pagar o pida créditos sin tener una finalidad clara. Abonar dinero extra. En la medida de sus posibilidades, le ayudará a pagar más rápido el crédito y le ahorrará intereses. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. La secretaria de Finanzas, Risky Moncada, afirmó que el actual gobierno de Xiomara Castro no necesita de financiamiento externo para financiar su presupuesto, por lo que manifiesta que el riesgo país solo mide la capacidad de pago que tiene Honduras y no afecta la atracción de inversiones. No lo necesitamos, no es que no podemos, no lo necesitamos. Nosotros no necesitamos en este momento salir al mercado internacional. Podemos suplir con el mercado interno. El riesgo país lo que mide es si el país tiene capacidad para pagar o no pagar lo que quita prestado. Y nosotros lo hemos demostrado con hechos, no con gráficas, ni con declaraciones, ni con valoraciones en el aire. Lo hemos demostrado con hechos. ¿Por qué creen que sigue subiendo? Hemos nosotros pagado nuestros vencimientos de deuda en tiempo y en forma. Sin embargo, de acuerdo con analistas económicos, el índice de riesgo que hoy subió a 9,16% es un indicador importante que afecta la imagen del país en el ámbito económico, ya que lo toman en cuenta los inversionistas y además encarece los créditos tanto para el gobierno como para el sistema financiero privado.
Ante una inminente caída en la producción de granos básicos por el aumento en los precios de los fertilizantes, representantes del sector privado recomendaron a las autoridades del gobierno que compren la cosecha por anticipado para aumentar la reserva estratégica de Lima y evitar una mayor escasez. En cuanto salgan las cosechas de maíz, de frijoles que no se producen tan fácil en otros países, que se llenen esos hilos de Lima, ¿verdad? Que el gobierno compre, que las Banasupros puedan surtirse fuertemente para manejar los precios en mejor forma, tomando en cuenta de que sí va a haber escasez. De acuerdo con un estudio del Programa Mundial de Alimentos, este año alrededor de 2.6 millones de hondureños podrían pasar hambre por la crisis de inseguridad alimentaria que ya se está viviendo en el país. La Embajada de los Estados Unidos notificó que a partir de este miércoles y hasta mañana jueves 7 de julio estará en Honduras el director general de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, DFC, Scott Nathan. La pretensión del viaje a Honduras será promover el desarrollo liderado por el sector privado en el país y la región del norte de Centroamérica. Nathan se reunirá con funcionarios del gobierno y la comunidad empresarial durante su presencia en el país. Para el 7 de julio, o sea el jueves, dará un discurso durante el evento de lanzamiento de una garantía de cartera de préstamos de la DFC que respaldará a las pequeñas y medianas empresas en Honduras. En otra temática, la ciudad de Puerto del San Lorenzo Valle comenzó a preparar la feria en honor a su patrón, la Ferizán 2022, que de acuerdo con sus autoridades tendrá novedades para sus más de 70,000 habitantes y para los ciudadanos de otros sectores de Honduras y de países vecinos que deseen visitar este municipio de los más pujantes y en crecimiento en Honduras. Los amigos que quieran visitarnos de todo Honduras, vamos a tener una feria bonita, vamos a hacer la elección de la reina es el 23 de este mes de julio. Creo que para el 13 de agosto es el carnavalón, el carnaval de todo San Lorenzo, donde pues están totalmente invitados ustedes también si nos quieren acompañar. Invitarles, hacer una invitación a todo el pueblo hondureño. San Lorenzo se caracteriza, como usted sabe, el manglar, los mariscos, la gastronomía y todo eso. Somos un centro turístico, somos un lugar turístico a donde somos visitados por muchos hondureños, por centroamericanos, de El Salvador, de Nicaragua, de todos lados. Los vecinos también están colaborando en el ornato y colorido para que los visitantes disfruten los atardeceres y hospitalidad de los sanlorenzanos. Es tiempo de una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos, emergencia sanitaria por la pandemia restringe también las pruebas PCR en triajes y los médicos ya no tienen equipo para trabajar. La nueva ola de COVID no solo expone la ausencia de una estrategia en la Secretaría de Salud, sino que también la precariedad con que trabajan los triajes, a quienes también se les ha limitado la aplicación de pruebas PCR a 30 por día. No tienen batas quirúrgicas para los médicos y ya van al menos 30 contagiados solo en la capital. El director del triaje de la Católica fue despedido por demandar insumos y denunciar. El director del triaje de la Universidad Católica, Ángel Díaz, decidió no callar más y denunció en Telenoticias la precaria situación en la que se encuentra el personal y los triajes del Distrito Central. Entre las denuncias, relata que desde hace más de 2 semanas no cuentan con batas quirúrgicas y tampoco tienen reservas, que no tienen los equipos necesarios para realizar hemogramas y que a partir de este martes se les notificó que a falta de pruebas solo podrán realizar 30 PCRs diarias. Para decirle, estamos realizando alrededor de 100 pruebas de PCR en tiempo real en el triaje. Ya a partir de ahí, de las 100 personas que se debían de haber tomado, por decirlo así, ya solamente se les dio la capacidad de 30. Es decir, que solo 70 personas quedaron sin el derecho a contar con una toma de muestra de PCR en tiempo real. En cuanto al tema de los antígenos, nos han dicho de que hasta que se tenga 0 nos van a dar más, y realmente esto es una dificultad porque cuando uno sabe de gestión de recursos e insumos, uno debe de hacer las gestiones antes de. Para decirle un ejemplo, usted anda con una moquera que comúnmente le llamamos,
se le da una loratadina y pues no tenemos una loratadina para poderle indicar y que se le calme ese síntoma. Díaz recibió una llamada a la tarde de este martes donde se le notificaba que había sido removido de su cargo. Sin embargo, no se le explicó el porqué. Él interpreta que se trata de una maniobra para evitar que denunciara lo ya expuesto. Eso es lo que podría interpretar, ¿verdad? Realmente no ha habido una notificación oficial, únicamente me llamaron vía teléfono y me dijeron que pues ya a partir del día de hoy, aparentemente en la tarde, pues yo ya cesaba en mi cargo. El Colegio Médico de Honduras sale en defensa de su gremio y exige que se les brinden los insumos a quienes trabajan en primera línea, pues son más de 30 médicos los infectados en el Distrito Central. No hay una cantidad suficiente de equipo para la atención, en el transcurso de la mañana se termina todo el equipo que están utilizando y esto está poniendo en riesgo al personal de la salud por no contar con suficientes insumos para su protección. Entre tanto, la Secretaría de Salud, atrapada sin medicamentos, sin insumos, en medio de una emergencia sanitaria, pero sobre todo sin estrategias claras que pueden llevar a un colapso, advierten los expertos. Si seguimos sin una estrategia clara de una intervención efectiva de parte de la Secretaría de Salud, esto va a colapsar más de lo que estamos. Lo que no han entendido las autoridades es que esto va a sumarse con la patología del dengue y va a sumarse con otras patologías que la infraestructura sanitaria no está lista para recibir esta cantidad de personas. Los expertos concluyen que la denuncia del coordinador del triaje de la Universidad Católica es el claro ejemplo de la vulnerabilidad por la que atraviesa el sistema de salud ante la demanda que existe no solo por COVID, también por dengue y otras enfermedades. Un acelerado ascenso se reporta en los casos de la COVID-19 en la zona norte del país, donde al menos en San Pedro Sula unos 30 médicos se han contagiado por la enfermedad. Y según informes oficiales, solo en el Seguro Social de la ciudad industrial se están atendiendo diariamente unas 500 personas, de las cuales el 50% da positivo. Ahorita se le está dando manejo sintomático. Si el paciente viene con síntomas bastante sugestivos de COVID, se trata como que si fuera COVID, se incapacita, se le da su medicamento, signos de alarma y se cita el tercer día para ver cómo sigue el paciente. Por otra parte, en las últimas 3 semanas el dengue también ha incrementado en el departamento de Cortés y aunque no se reportan hospitalizaciones, las autoridades de salud se mantienen en alerta. Esta semana tenemos 37 casos de lo que hubieron y en la semana anterior tuvimos 26, 27 casos, más o menos 10 casos más en relación a una semana con la otra. Todavía estamos en una zona nosotros de protección en cuanto al dengue, de seguridad, pero eso estamos siempre en un límite y el dengue hay que tenerle mucho cuidado. Ante todo esto, la Municipalidad sanpedrana iniciará mañana la fumigación para prevenir la proliferación de zancudo transmisor del dengue, misma que se favorece con las condiciones climáticas actuales. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Ante la nueva ola de contagios por COVID-19, los expertos en salud consideran importante recordarle a la población cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos poner en práctica para protegernos y proteger a los demás. Evite las multitudes y los espacios con poca ventilación, como fiestas o conciertos. Si está en un espacio cerrado, procure incorporar aire desde el exterior al abrir puertas y ventanas. Si está en su trabajo, evite comer al mismo tiempo que sus compañeros. Si bien los seres humanos son sociables, es necesario que cada quien tome su distancia. Evitar reuniones familiares, sobre todo si en su núcleo hay personas propensas a agravarse por COVID-19. Utilice siempre una mascarilla cómoda y ajustada. Y para finalizar, los expertos envían la recomendación a las autoridades de evaluar si en estos momentos es necesario posponer eventos públicos masivos o volver a los alumnos a la virtualidad, aunque esto representa un retroceso en la educación debido al incremento de casos de COVID en las escuelas. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. La Unidad de Vigilancia de Dengue de la Secretaría de Salud informó que en la semana epidemiológica 25 se registra un acumulado de 9.151 casos de dengue, de los cuales 183 son casos de dengue grave. Los factores son varios, principalmente tenemos la parte climatológica, el inicio de las lluvias en la semana epidemiológica 15, fue lo que detonó este aumento de casos.
y el principal factor es el que no tenemos ese cambio en la percepción de la población. Necesitamos que realmente nosotros, como pueblo hondureño, cambiemos nuestra forma de actuar, hagamos bien las cosas y podamos eliminar todos los criaderos potenciales que tengamos. El coordinador de vigilancia epidemiológica indicó que las personas más afectadas son los menores de 15 años y exhortó a los padres de familia que al primer síntoma acudan a un establecimiento de salud en busca de atención médica. En otra temática, el subdirector del Instituto Nacional Agrario, Rafael Alegría, anunció que el actual gobierno realizará una reforma agraria para beneficiar a los campesinos que no poseen tierras, por lo cual plantean la modificación del artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola. Tendría que hacerse una reforma en ese sentido, ¿verdad? Y estamos tratando de hablar con la empresa privada también, ¿verdad? Porque, mire, aquí en el país a nadie le conviene tener grandes cantidades de tierra ociosas e incultas, ¿verdad? Con tanta necesidad que tenemos, tanta pobreza que tenemos, eso es un pecado. Alegría insiste que hay muchas tierras ociosas que el Estado no puede tocar porque están en poder del sector privado. Bueno, las organizaciones de pueblos indígenas Lenca Copín interpuso una denuncia penal ante la Oficina Fiscal General de Holanda contra el Banco Holandés y sus directivos por presunta complicidad en corrupción, malversación y violencia relacionado con el caso de Berta Cáceres. De una investigación exhaustiva en la que se puedan recopilar más documentos y más información sobre la operación en las transferencias financieras para lograr el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que también puedan servirnos para abrir nuevos procesos aquí en Honduras y que ojalá sea una investigación muy pertinente, muy seria. Esta acción se suma a la demanda civil que el COPIN ya había interpuesto en mayo del 2018 contra esa misma institución financiera como parte de las presiones internacionales sobre un caso que busca terminar con la impunidad. En comunicado, desde hace 8 días se encuentran pobladores que viven cerca de la represa Patuca 3 debido a las inundaciones por lluvias. Debido a las fuertes lluvias, el agua artificial Patuca 3 se ha desbordado y tiene más de 200 comunidades incomunicadas entre los municipios de Juticalpa, Patuca y Catacamas. La zona más afectada es el Ocotillala, Zacualpa. Mire, aproximadamente hay como unas 200 comunidades incomunicadas, que no hay tráfico de nada, pues, ni a motos, nada. Sí, es preocupante porque se van los puentes, no hay pasada para nada, ¿no? Porque para la Cotilla no hay pasada, para la Cortina no hay pasada, porque todos los puentes están caídos ya. Muchos pobladores, para poder llevar el pan a casa, tienen que arriesgar sus vidas al cruzar sus alimentos en sus hombros. Mire, a lomo, porque no pueden cruzar a motos, carros, nada. Se le echan al lomo cuando pueden pasar y cuando no pueden pasar les toca dormir ahí en la calle, aguantando hambre, frío y todo, y ahí duermen en zancudos, que es lo que más está ahorita. Se avecina una hambruna, aseguraron los pobladores de este sector, ya que las pérdidas son totales en los cultivos. Y ahora lo que se siembra se pierde porque se llena de agua. Entonces hay que esperar, no se sabe si va a haber hambruna. Yo sembré maíz y debido al chubasco se me pudrió, nació pero se me engüeró. Las carreteras están inservibles y piden al gobierno cajas puentes para poder transitar con normalidad. Con mucho sacrificio, por si una persona se enferma, no hay vehículos, se sacan en hamaca, a lomo, o a lomo de bestia, ¿va? Y así pues le pedimos a los gobiernos para que los ayuden, ¿va? Porque la esperanza del gobierno, Xiomara, porque de lo contrario los chinitos no hacen nada aquí, está acá, hacer puentes de concreto, de madera no. De madera se van. Son muchas las comunidades que están incomunicadas y las familias suplican por ayuda. Alex Ordóñez, Telenoticias.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo desde la ciudad de Santander, en el norte de España. Estoy aquí justamente para ser parte del Congreso Internacional de Acción Climática, un congreso en donde se dan cita personalidades de la ONU, en donde hay más de 300 empresas que están participando, justamente aquellas que se dedican a los biocombustibles, a los combustibles fósiles, a la economía circular, a todo esto que va encaminado a enfrentar las consecuencias y mitigar las consecuencias del cambio climático. A mis espaldas está el casino El Sardinero, en donde ha tenido lugar justamente la inauguración de este Congreso Internacional de Acción Climática. La inauguración ha estado a cargo del señor Ahmad Abdullah, que es el jefe de la Asociación de la Agencia Internacional de Energías Renovables y vicepresidente del Grupo 3 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC. Y bueno, tendrán lugar importantes sesiones para hablar de la hoja de rutas, de los biocombustibles y los biomateriales, cómo podemos descarbonizar nuestras cadenas de aprovisionamiento o cadenas de valor, también para hablar de la financiación de pérdidas y daños, que es justamente lo que nos atañe a nosotros como países en desarrollo, la justicia climática y las pérdidas y daños como principios que deben guiar la respuesta a la emergencia climática. Pero desde aquí, con las herramientas meteorológicas a nuestra disposición, los satélites GEOS, tenemos la capacidad de darles a conocer las condiciones del tiempo que van a imperar en nuestro territorio hondureño para esta jornada del jueves. Esperamos condiciones cálidas en todo el territorio hondureño y solo hacia horas de la noche corrientes de bajo nivel dejarán lluvias en los siguientes departamentos: Comayagua, Lloro, el norte de Olancho y el sur de Colón. Lluvias un poco más intensas se precipitarán en los departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán. Además, monitoreamos una onda tropical que avanza por el sur de República Dominicana. Este fenómeno ingresará el día viernes por el Cabo de Gracias a Dios, recorriendo de forma gradual todo el país en 36 horas. Un vistazo al huracán Bonnie, que se mueve cerca de Baja California Sur con vientos sostenidos de 165 kilómetros hora. En las próximas horas perderá fuerza al internarse en aguas frías. Y desde la propia ciudad de Santander, España, les ha informado César Quintanilla. Y como les digo, siempre los quiero como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Tarde-noche, 2 empleados del Banco Central de Honduras fallecieron en un brutal accidente registrado en el kilómetro 146 de la carretera internacional, específicamente en el sector de Jardines, Taulabé, Comayagua. Las personas fallecidas son Misael Montoya, de 27 años, y William Alfredo Juárez Puerto, este último periodista de la institución bancaria. El fuerte impacto en el que murieron las 2 personas se dio entre un vehículo tipo pick-up y un camión. No puede continuar en esta situación. La dirigencia magisterial del departamento de Lloro y la comunidad educativa de esa zona exigieron este día a las autoridades policiales y al Ministerio Público que investiguen el asesinato en su residencia del docente Edward Cáceres, hecho que ocurrió en la comunidad del Bálsamo en el Progreso Lloro. No a familia, sino que a todo un pueblo que hoy exige justicia. Estamos exigiendo justicia para Edward Iván Cáceres, que la policía y todos los entes que son los encargados de esclarecer esta situación, pues nos den los resultados efectivos lo más pronto posible. Por este crimen, las autoridades educativas anunciaron una intervención en la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Lloro. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. A todos, gracias, buenas noches. Antes los dejamos con las 5 de TN5. Presidenta Castro relanza modelo de policía comunitaria en un afán por contrarrestar la ola de inseguridad y violencia. Si el Congreso no aprueba una nueva ley de junta nominadora para elegir la Corte de Justicia, la CICIG no vendrá a Honduras, adelanta Edmundo Orellana. Partido Liberal anuncia que presentará con su bancada una propuesta para reformar el Código del Trabajo y garantizar el empleo por hora. Ministra de Finanzas dice que índice de riesgo país no afecta al gobierno porque este tiene plata para financiar su presupuesto. Salud sin estrategia ante pandemia del COVID y limita también las pruebas PCR en los triajes.